Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablaros sobre cómo mejorar la higiene en el jugo dental en el paciente renal. Como objetivo, pues vamos a explicar las complicaciones más frecuentes y qué técnicas de higiene pues tenemos que coger y utilizar. Es muy frecuente encontrarnos a pacientes con hiperplasia gingival. Eh, Normalmente está producida por medicamentos, como puede ser la ciclosporina. Y en determinados pacientes, cuando los vemos en clínica, pues tenemos que hacerle incluso una gingivectomía, porque el paciente refiere molestia al masticar, incluso bastante dolor al cepillado. Otra de las manifestaciones que vemos es la serostomía. El paciente se encuentra con la boca seca, disminuye mucho lo que es el flujo salivar, la saliva es muy viscosa, y eso pues afecta bastante porque la lengua tiene menor movimiento, se queda mucho más resto de comida en lo que son entre los dientes y aumenta muchísimo lo que es la caries. ¿Cómo podemos aliviar a estos pacientes? Pues bueno, estimulando la secreción salivar mediante medicamentos como puede ser la pilocarpina o estimular mediante la función masticatoria. Les podemos recomendar que cojan un hueso de aceituna, que lo mantengan en la boca y eso le ayuda bastante a crear saliva. Otra de las manifestaciones es la estomatitis urémica. Forma parte del síndrome urémico y se manifiesta normalmente por engrosamiento eritomatoso de la mucosa, que se acompaña sobre todo con halidosis. Es normal tener un olor típico a amoníaco. Y otra de las manifestaciones, enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal sobre todo se produce en este paciente que está muy desmotivado, no tiene mucha higiene, se acumula muchísima placa y esa placa provoca lo que es una gingivitis. Esa gingivitis al final es una inflamación de las encías con sangrado y cuando se vuelve crónica se produce lo que es una periodontitis. Esa periodontitis ya acumula lo que es una pérdida de hueso y entonces, pues bueno, se inflama mucho más la encía, se queda mucho más sarro y es bastante incómodo en estos pacientes. Aquí vemos unas fotos que podemos ver por el agrandamiento gingival, la equimosis, que son otras manifestaciones, palidez de la mucosa, petequias. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Pues hacer un programa higiénico preventivo para esta serie de pacientes. Aquí podemos hablar un poco sobre el flúor, la limpieza profesional, la limpieza en casa, el uso de colutorio, incluso algún consejo dietético. Si tuviésemos que elegir alguno de estos tips, como uno de los más importantes, yo elegiría no, es el flúor. ¿Por qué? Porque el flúor es la forma más eficaz y eficiente para la prevención de la carie dental. El flúor se introdujo más o menos sobre los años 40 en el agua de consumo humano y se dieron cuenta que disminuía bastante lo que es el índice de caries. ¿Por qué lo disminuye? Porque químicamente cambia lo que es la estructura del diente. Pasa de ser una hidroxipatita a una fluorapatita. ¿Cómo lo podemos coger nosotros en clínica? Utilizar? Pues utilizamos lo que son unos geles y unos barnices a diferentes concentraciones, en 12.000 partículas por millón, incluso 23.000 partículas por millón. Utilizamos muchos productos. Aquí son diferentes maneras que se utiliza lo que es el flúor. En el agua, en la leche, hay diferentes. Nosotros en clínica utilizamos mucho el Recaldén. Se puede utilizar desde los 6 años hasta la edad adulta y remineraliza lo que son estas dientes y la función principal es que hace que esas lesiones incipientes de lo que es la caries no se produzca lo que es una cavitación, digamos que se produzca un agujero en lo que es en el diente, digamos que ayuda a que se fortalezca. Respecto a la limpieza en clínica, pues intentamos coger y cuando viene un paciente con esa gingivitis, pues limpiar lo que es el sarro. Lo hacemos a través de un aparato de ultrasonido, es una punta que vibra, limpiamos ese sarro superficial y mejoramos lo que es esa higiene. Hay otras veces que, por desgracia, pues cuando ya se ha convertido crónico, pues tenemos que hacer una limpieza un poquito más profunda, que son unos raspados y alisados radiculares, en donde ya tenemos que anestesiar al paciente, citarlo varias veces y hacerlo por cuadrante. Respecto a las técnicas de cepillado, pues recomendamos sobre todo pues, cepillarse 3 veces al día con una pasta con flúor, incluso después de cada comida. Si comemos 5 veces, pues lo lógico es intentar cepillarnos después de cada comida. Tenemos que cambiar el cepillo cada 3-4 meses. ¿Por qué? Porque esas cerdas del cepillo se van aplastando y ya no van haciendo lo que es su función. Incluso si hemos tenido algún proceso gripal o incluso COVID, también es necesario desecharlo. Si tenemos que recomendar algún cepillo, por ejemplo, entre un cepillo manual o eléctrico, yo recomiendo mejor el eléctrico, sobre todo por 2 razones. Tiene un cabezal que gira a 30 grados
hace movimiento oscilante de 30 grados y la propia vibración hace que ese sarro se coge y se vaya disminuyendo. Y otra cosa muy importante es que los cepillos de última generación tienen un control de presión. Eso significa que si nosotros nos cogemos y cepillamos, nos estamos cepillando lo que son los dientes y hacemos una presión excesiva, el cepillo nos va a coger y nos va a hacer una alerta visual o con el sonido para que disminuamos, o sea, para que hagamos menos presión en esa zona del diente y así no tener abrasiones. Otros complementos para la higiene pues son los cepillos interproximales, con esas personas con renales que han tenido periodontitis y que tienen mucho hueco interproximales, pues recomendamos este tipo de cepillos para que se quiten lo que es el resto de comida y no se produzca lo que es las caries. Incluso irrigadores. Irrigadores son vaporetas que echan agua a presión, que podemos poner en algún colutorio y nos ayuda bastante a mejorar lo que es su higiene bucodental. Respecto a, por ejemplo, colutorio, pues normalmente recomendamos lo que es la clorexidina en diferentes concentraciones y diferentes tiempos. Puede ser entre 0,2 y 0,12 y dependiendo del paciente puede ser entre una semana y 2 meses. No recomendamos utilizarlo más tiempo porque siempre suelen salir algunas manchas que oscurecen bastante lo que es el diente y también altera bastante lo que es la sensación del gusto. Y como conclusión, pues es importante utilizar productos fluorados y para la serectomía, prevenir las infecciones manteniendo una buena higiene bucal, motivar al paciente renal y aumentar lo que es la higiene en casa y realizar controles periódicos en clínica cada 6 meses. Y si tenemos algún paciente que está en diálisis, pues realizar siempre los tratamientos